Hola Tauro, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Parece ser, Tauro, que hay una persona con la cual tú has tenido algún vínculo, no necesariamente pareja, también te lo digo, porque me da a mí la sensación como que en algunos casos como que regresa un compañero de escuela, un compañero de trabajo, alguien con quien quizás podrías haber llegado a tener algo, pero que no fue así. Lo que sé que está claro es que tienes una oportunidad de nuevo con alguien que ya no está, digamos, en tu camino, que ya no está alrededor de tu energía, pero va a haber una reconciliación, por lo tanto, una oportunidad de conectar con esta persona. También puede ser, claro está, los que estáis en pareja, que habéis tenido pues un poco de distanciamiento, de discusión, lo que sea, ¿vale? Que vais como a arreglar las cosas. Aquí tenemos unas palabras, unas frases, pueden ser de tu subconsciente, puede ser por parte de esta persona, eso ya lo dejo en vuestras manos. Responsabilidades. Tengo que ocuparme de mis necesidades económicas y emocionales. Lado oscuro. Me hiciste darme cuenta de mis defectos. Bueno, ahí lo dejo. Vamos a ver ahora sí qué nos dice el tarot. Abrimos con un 3 de copas. Un 3 de copas para mi querido signo de Tauro. Ya que veo esa hermandad, por así decirlo, como que vais a sentiros acogidos, reconfortados con vuestro entorno. Pudiera ser que los que estáis solos conozcáis a una persona a raíz de una amistad, de un familiar, bueno, de alguien que tú conozcas. Y tendría bastante sentido cuando digo que vuelve alguien del pasado, porque en muchos casos veo que esta persona sería la que te haría de puente, digamos. Interesante. Me dicen las cartas que os dejéis llevar por vuestra intuición y que sí, que vas a tener una conexión, vas a tener, ¿cómo decirte? Una conversación, que no me salía ahora la palabra. Vas a tener una conversación enfocada en el amor, que te va a hacer ver las cosas como si hubiera un antes y un después. Mira lo que viene a ti. Un 10 de pentáculos. Una carta que nos habla de abundancia, de estabilidad, de sentirse bien, de estar a gusto. También me habla mucho de la unión, de la familia. Puede ser que muchos de vosotros estáis esperando el formar vuestra propia familia, ¿no? El ser padres, el adquirir una vivienda, casaros, etc. Yo veo muy marcado como esta especie, digamos, de desarrollo, ¿no? De desenvolupar esta situación en vuestras vidas. Momentos de alegría, de celebración, de festejo vienen para vosotros. 10 de espadas, pero vino invertido, lo cual me habla de que dejáis atrás un dolor, de que dejáis atrás situaciones dolorosas, situaciones adversas. Yo siento, Tauro, que no sois pocos los que os habéis quedado solos y que estáis sufriendo, lo estáis pasando mal. Veo dolor, veo malestar, bastante desánimo también. Pero debéis tomar una decisión, o más bien dicho, tomaréis una decisión sobre vuestro futuro sentimental. 10 de espadas, 9 de espadas, veo que lo has pasado muy mal. Lo has pasado muy mal. Y me da a mí que esta persona que te ha hecho pasar tan mal es un camino, ¿no? Como que
podrías llegar a solucionar las cosas, entre comillas, porque ese dolor va a estar ahí, esa desconfianza, ese malestar va a estar ahí. Es como que te dicen, Tauro, tienes dos caminos, tú eliges cuál tomas y con quién. Con quién lo vas a tomar, con quién te vas a estar acercando, digamos, ¿sí? Rey de espadas. Esto me está hablando de tu energía, ¿no? Es como que vas a estar cortando con lo malo, con lo negativo, alejándote de las personas que no te convengan, tomando decisiones importantes para ti y para tu futuro sentimental. Incluso veo que algunos de vosotros, de los que estáis solos, es como que ahora estáis más enfocados en los estudios, en el trabajo, que vayáis a tomar esa decisión después de una situación dolorosa, una situación adversa. A algunos os iría bien centraros más en vuestro trabajo, en vuestro estudio, en vuestras cosas y no buscar lo que vendrá siendo una conexión. Cuando menos lo esperéis, aparecerá frente a vosotros. Pareja, relaciones, conexiones, veo muy marcado lo que es el reforzar el vínculo, reforzar la conexión. Te dije antes, ¿verdad?, que había como planes de futuro, planes para avanzar, para seguir hacia adelante, para crear, para hacer realidad propósitos, sueños, objetivos. No tengo ninguna duda, a ti que estás solo, que encuentras el amor, ¿vale? La duda la vais a tener vosotros. La vais a tener vosotros. La vais a tener vosotros. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Perdonadme. La vais a tener vosotros porque cuando venga este caballero de copas, esta persona, a hacerte esa ofrenda de amor, ¿no? A decirte, oye, que me gustas, que te quiero conocer, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, lo que sea, me da a mí que va a coincidir con un pasado que se niega a marcharse. Con un pasado que probablemente no hizo bien las cosas, pero que no se ha rendido, que no ha tirado la toalla, que quiere volver, quiere regresar, quiere volver a saber de ti, quiere conectar de nuevo contigo. Me viene muy marcado esto, ¿no? Como que hay una persona que no se rinde, tú tendrás que decidir si quieres ir hacia esa persona o abrirte hacia el nuevo amor. Reconozco que tu lectura de hoy es bastante compleja, ¿vale? Porque veo muchos caminos, ¿vale? Que sí, es una lectura general, puede ser espejo y demás, pero es que hay muchos frentes abiertos, ¿vale? Hay muchos frentes abiertos. Por un lado tenemos a ese ex que intenta regresar, por el otro una persona que ha estado en tu vida y que quizás no pudo ser las cosas y que ahora sí van a ser, también una persona nueva que vas a estar conociendo a través de tu entorno. Aquí hay un cacao increíble. Pero si hay algo que puedo sacar en claro, es que antes de lo que tú te imaginas, tendrás esa estabilidad emocional que tanto deseas. Así que ya sabes, quédate con lo que resuene y lo que no, déjalo marchar. Pues bien, Tauro, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo, espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además de dejarme un mensaje, de suscribirte, activar la campanita, me dejas un mensaje que contenga la palabra participar, encantado, voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, pues, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón mío. Te quiero. Bendiciones.